Que el eterno Dios Elohim los bendiga, en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach y en el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a estar estudiando un tema y creo que va a ser muy profundo. Y vamos a estar hablando hoy sobre si estamos en el pacto, si estamos guardando el pacto, si entendemos lo del pacto y cuál es la señal si nosotros tenemos un pacto con Dios. Y para eso voy a estar utilizando el libro de los Éxodos en el capítulo 31 y vamos a estar leyendo ahí en el verso 12 hasta el verso 17. Y vamos a comenzar. Yo espero que el Dios eterno Elohim los bendiga a todos. Como siempre he dicho en muchas enseñanzas, creemos en un solo Dios, en Elohim, en Yahweh, y oramos por todos los israelitas que están en los 4 continentes de la tierra, que Dios los bendiga y que los ayude a regresar a la tierra santa. Bueno, vamos a comenzar con esta enseñanza y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Yahweh aquí en estos versos. Y dice ahí en el verso 12: habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó. Cesó y reposó. Bueno, en esta parte, primeramente, la Biblia nos enseña que hay una señal. Hay una señal entre los que tienen un pacto con Dios. Fíjense. Hay una señal entre los que tienen un pacto con Dios, con Yahweh, con Elohim. Ahora, vamos a ver algo que es bien curioso, que debemos de entender. Y sabemos que el pacto de Dios son los 10 mandamientos. El pacto de Dios con su pueblo, con Israel, son los 10 mandamientos. Entonces, el día de reposo es uno de los mandamientos. Entonces, si se guarda el día de reposo, si una persona guarda el día de reposo, entonces está mostrando que hay una señal entre Dios y la persona. Entonces, hay una señal. Ahora, por ejemplo, bueno, muchos podrán decir, bueno, pero y los gentiles, ¿ellos qué señal tienen con Dios? Porque ellos no son israelitas, porque la Biblia dice aquí, que dice que todos los hijos de los israelitas, dice, celebrarán o guardarán el día de reposo porque será señal entre el pueblo y Dios. Entonces, ¿cuál es la señal que hay entre, por ejemplo, ahora el nuevo pacto que tenemos? El nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Ahora, una de las cosas que hay, vamos al libro de los Hebreos, al capítulo 8, y vamos a ver en el verso 8, porque me gusta que leamos la Biblia, y bueno, no simplemente que sean las palabras. Vamos a ver en el libro de los Hebreos, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, sobre este nuevo pacto. Y vamos a ver ahí, lo que la palabra de Dios nos enseña. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 8, y en el verso 8, y dice ahí,
Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré, dice, con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Dice, porque seréis propicios a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ok, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios aquí en este verso 8. Y dice aquí, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, dice que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y vamos a ver aquí, dice que ellos no permanecieron en el pacto. Ellos no permanecieron en el pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de los mandamientos. Entonces, lo que yo quiero que veamos utilizando la palabra de Dios es que la única manera de que Dios haga un contacto con su pueblo es a través de los mandamientos. Fíjense, una de las cosas que todo se rige por leyes y por mandamientos. Para ver la obediencia de la gente, de las personas, todo se rige a través de leyes y de mandamientos para saber si se respetan o no se respetan. Entonces, una de las cosas que por ejemplo, la pregunta que hoy nos vamos a hacer, y yo quiero que mientras ustedes ven este video, quiero que ustedes se cuestionen si ustedes están teniendo un pacto con Dios, si tienen un pacto con Dios o no lo tienen. ¿Por qué? Porque una de las cosas que lo espiritual y lo que es la tierra, todo se conecta a Dios. Una de las cosas que yo quiero que entiendan es que, por ejemplo, como lo que produce la tierra, cómo se conecta con lo físico, y cómo se conecta con lo espiritual, y cómo Dios se conecta con lo espiritual, y cómo el humano se conecta con lo que es criado en la tierra. Por ejemplo, la tierra produce granos o se crían animales, pero fíjense, ¿cómo es que eso viene a tener una complacencia con el espíritu del hombre? Si el hombre es espíritu, pero tiene un cuerpo de materia, y el cuerpo tiene que alimentarse de granos que salen de la tierra. Ahora fíjense, para que eso ocurra se necesita hacer un esfuerzo. Fíjense. Dios dice que debemos de hacer algo por Él si lo amamos. Una de las cosas que yo les voy a decir, que nosotros hacemos algo por la persona que amamos. Nosotros nunca vamos a sacrificar algo por alguien que no amamos. Nosotros nunca vamos a hacer nada por alguien que no amamos. Entonces, yo lo que quiero que todos entiendan es que si nosotros amamos a Dios, la única manera de demostrarle a Dios que lo amamos es que vamos a guardar sus mandamientos. Si no guardamos sus mandamientos, nos vamos a meter en un problema, porque eso realmente va a estar enseñando que no lo amamos. Porque fíjense, muchas personas pueden decir, bueno, ya no estamos en el tiempo de los levitas, de los sacerdotes y de los sacrificios. Fíjense, mucha gente puede decir, ya no estamos en esos tiempos, ¿cómo es que nosotros vamos a cumplir sacrificios? Fíjense, mucha gente puede decir,
ya no estamos en esos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si mucha gente puede decir, sí, eso está totalmente lógico y lo puedo entender. Entonces yo les voy a decir que como las escrituras dicen que la única relación que nosotros vamos a tener con el eterno Dios, Elohim, es que si guardamos los mandamientos, porque es la única manera de demostrar amor. Es la única manera. Fíjense. Una de las cosas que Dios quiere es que se haga un esfuerzo. Fíjense, una de las cosas que y yo les voy a recomendar que leamos el libro de los Levíticos y que encontremos ahí un ejemplo ejemplar que Dios le está ordenando al pueblo de Israel. Que deben de traer sacrificios al templo. Deben de traer la primicia de los frutos, del grano. Deben de traer la primicia de los animales. Diezmo de cosecha. Bueno, tenemos un montón de ordenanzas. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con todo esto? Fíjense, una de las cosas que yo quiero que ustedes vean y visualicen qué es lo que Dios está haciendo. En realidad Dios necesita animales para comer. Dios necesita granos para comer. ¿Verdad que no? Dios no necesita nada. Lo único que Dios está haciendo es está ordenando una ordenanza para conectarse con su pueblo a través de la obediencia. Fíjense. Lo que Dios está haciendo, fíjense, es que Dios dice, no me traigan ofrenda con defectos. No me traigan animales que tienen defectos. No me traigan frutas o granos que tengan defectos. Una de las cosas podemos ver que en el huerto del Edén comenzó este sacrificio. Porque los hijos de Adán, la Biblia nos enseña que Abel trajo una ofrenda a Dios que fue agradable. La Biblia nos enseña que Caín trajo una ofrenda que Dios la detestó. Fíjense, no estaba escrita Torá, no estaba la ley. ¿Qué es lo que sentían estos hombres? Agradecimiento por el eterno Dios, amor por el eterno Dios. Fíjense, ¿qué es lo que Dios quiere que se haga? Que una persona críe un montón de animales y que traiga el mejor para sacrificarlo. Lo que Dios quiere ver es que nosotros nos despojemos de lo que más queremos para ofrecérselo. Porque nos costó criar el animal. Nos costó tiempo. Es el mejor. Y lo vamos a llevar y lo vamos a ofrecer en obediencia. Como ejemplo que lo amamos. Fíjense. Es solamente eso. Dios quiere que trabajemos duro en la tierra y que sembremos granos y semillas y que cosechemos y que luego traigamos el diezmo de las primicias de la cosecha. ¿Por qué? Porque Dios necesita comer. Fíjense, Dios no necesita nada. Lo que Dios está haciendo, nos está ordenando, nos está disciplinando para que nosotros hagamos un contacto con Él. En lo espiritual, fíjense. En lo espiritual. Fíjense. Es la única manera en que vamos a tener un contacto espiritual con Dios. Tenemos su palabra. Su palabra no la podemos encerrar en una mano. Su palabra no podemos agarrarla en el aire. Su palabra no la podemos agarrar. Pero la sentimos en el alma, dentro de nosotros. Fíjense, porque Dios es espíritu y nosotros somos espíritus también, pero tenemos un cuerpo que es materia. Pero este cuerpo que es materia necesita alimentarse de granos de la tierra. Fíjense. Entonces hacen un efecto. Dios es lo que está haciendo. Fíjense. Él dice que guardemos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, le vamos a demostrar a Dios que lo amamos. Y si no guardamos los mandamientos, entonces simplemente le vamos a demostrar que no lo amamos. Ahora, lo que yo quería que viéramos es el nuevo pacto que Dios ha hecho con Judá y con Israel.
Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver en el libro de los Efesios, y muchas veces hemos ido ahí para enseñar cómo nosotros los extranjeros entramos al pacto. Y ahí en el libro de los Efesios podemos encontrar cómo entramos a la salvación. Y vamos a ver ahí en Efesios en el capítulo 2, y vamos a comenzar ahí en el verso 11, para ver esto de cómo nosotros entramos al pacto de Israel. Porque si dijimos, el único pueblo que debe tener una señal del pacto es Israel. Pero no, vamos a ver en el libro de los Efesios que nosotros también tenemos, entramos a los pactos y a las promesas de Israel. Entonces nosotros también tenemos que tener una señal. ¿Y cuál es la señal? Y vamos a ver aquí en esta parte cómo entramos a los pactos. Y dice ahí en Efesios 2, verso 11, y dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, dice, eréis llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Dice: pero ahora, en Yeshua el Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Yeshua el Mesías. Y fíjense, ¿por quién ahora venimos a los pactos y a la promesa? Por Yeshua el Mesías venimos al pacto. Ahora nosotros entramos también a formar parte del pueblo de Israel. Ahora, por lo tanto, nosotros tenemos que tener una señal. Que si guardamos el pacto o no lo guardamos. Fíjense. ¿Cuál es el pacto? Las leyes y los mandamientos de Dios. Yo les voy a decir que si se ha dicho mucho, estamos en el tiempo de la gracia, no estamos bajo la ley fue abolida, o la ley es atadura. Yo les voy a decir que entonces cómo nos vamos a regir y cómo nos vamos a disciplinar sin ordenanza, sin instrucciones. Porque eso es lo que significa la palabra Torah. La palabra Torah significa las instrucciones de Dios para su pueblo. Si nos hemos deshecho de la Torah y de las leyes y de los mandamientos, entonces ¿cómo vivimos y cómo nos ordenamos? No tenemos rey. No está Yeshua el Mesías aquí para guiar a su pueblo. Entonces necesitamos recurrir a los mandamientos y a las leyes y saber qué es lo que Dios le ha ordenado a su pueblo. Fíjense. Entonces, como ya vimos cómo entramos al pacto y a las promesas de Israel, entonces ahora yo les digo que vamos a ir a donde habíamos comenzado, en el libro de los Éxodos, en el capítulo 31, donde estábamos viendo esto, y vamos a ver otra vez, y vamos a leer ahí, en el capítulo 31 y en el verso 12, y dice ahí, habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Dice, 6 días se trabajarán, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabajare en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarás pues el día de reposo, los hijos de Israel, celebrando por sus generaciones, dice, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Dice, porque en 6 días, hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, fíjense, el pueblo de Israel tiene una señal. Y la señal es que se guarda el día de reposo. Entonces, si nosotros tenemos que guardar los 10 mandamientos, vamos a guardar los 10 mandamientos
porque es una señal entre nosotros y Dios. Si nosotros no guardamos los mandamientos de Dios, entonces totalmente le vamos a enseñar a Dios que no lo amamos. Vamos a ir y vamos a ver las escrituras, como yo les dije, vamos a ver las escrituras y vamos a ir hasta el Evangelio de Juan, de Yohanan, y vamos a ir al capítulo 14 y vamos a ver lo que dice el verso 15 y el verso 21. Y vamos a ver ahí. Y dice ahí, en esta parte del Evangelio o del Brit Hadashah, y dice ahí, en el verso 15, capítulo 14, verso 15, y ahí dice, si me améis, guarda mis mandamientos. Dice, si me améis, guarda mis mandamientos. Fíjense, los mandamientos solamente se guardan por amor. Por amor. Si una persona se siente obligada a guardar el día de reposo, a guardar los mandamientos, Dios en una parte de la Biblia, y yo ahorita no me puedo acordar, pero Dios dice, yo estoy harto y enfadado de los sacrificios y holocaustos que ustedes me ofrecen. Fíjense. Exactamente Dios está diciendo que a Dios le molesta que se ofrezcan sacrificios y ofrendas y que se guarde el día de Shabbat. Fíjense. No, Dios lo que está diciendo es de la manera en que se hacen las cosas. Fíjense. Dios está diciendo que Él no quiere nada de una persona que está diciendo, esto es un legalismo. Es un legalismo. ¿Cómo yo puedo, tengo que dar ofrendas? ¿Cómo es que yo tengo que traer un animal? ¿Cómo es que yo tengo que estar haciendo todas estas cosas? Eso es lo que Dios detesta. ¿Ves? Muchas veces por ahí enseñan los pastores y dicen, y citan un verso de ahí del Nuevo Pacto diciendo que había una viuda y que dio la última moneda que tenía para hacer sentir mal a la gente. Pero lo único que se hace es que los ministros están haciendo sentir a la gente y quieren que la gente dé para su causa de ellos. Fíjense. No para la causa de Dios. Dios dice que si le tenemos que dar es con amor. Dice el Mesías, dice Yeshua el Mesías. Dice, si me amas, guardarás mis mandamientos. Si me amas, guardarás mis mandamientos, porque fíjense que qué bonito es guardar los mandamientos con amor y no obligados ni amenazados. Eso es lo que Dios está diciendo. Fíjense, una de las grandes enseñanzas que hay en Génesis, en Bereshit, es que el primer hijo de Adán, él trae una ofrenda y Dios se agradó tanto de esa ofrenda de Abel. Se agradó de la ofrenda de Abel. Y luego Caín trajo una ofrenda. ¿Y qué pasó con esa ofrenda? Dios nos está pidiendo las ofrendas. ¿Y entonces qué pasó? Porque la Biblia dice, si tú me amas, traerás una ofrenda que me va a agradar. Porque me la estás trayendo con amor. Pero si tú me traes una ofrenda y la traes con esa actitud y con ese carácter de que otra vez ya llegó el tiempo de diezmar, entonces Dios no quiere nada. Y es mejor que no des nada porque no va a pasar nada. Ahora, una de las cosas, ¿Dios tiene necesidad de dinero? No. La Biblia dice que Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el cielo y en la tierra. Entonces, ¿por qué Dios nos está pidiendo? No, lo que Dios quiere hacer es que nosotros hagamos un gesto de agradecimiento, de bondad y de amor. Una de las cosas que yo les voy a decir a todos, que nosotros estamos metidos en mucho legalismo en otras cosas, que lo que realmente Dios nos está pidiendo por amor. Porque fíjense, si es legalismo, que vayamos por la calle y tengamos un stop cada cuadra y una luz roja, y cada vez que llegamos a una luz roja, ¿qué decimos? Esto es un legalismo. Están manejando mi vida. No me dejan manejar a la velocidad que yo quiero. Es algo legalista. Fíjense. Nos quejamos que la autoridad dice, bueno, en una salida y en una curva, usted tiene que salir a 25 millas por hora.
Pero si una persona dice, esto es un legalismo, yo voy a salir a 100 millas en una curva, está bien, lo puede hacer. Pero ¿qué va a pasar si sale una persona a 100 millas en una curva? Claro que se va a ir derecho. Y va a terminar con su carro. Entonces no es un legalismo, sino simplemente el gobierno está dando una instrucción para proteger al que conduce. Pero si no quiere respetar las leyes, entonces puede poner su vida en sus manos. Si una persona dice, yo no voy a respetar este alto porque es un legalismo, entonces se puede aventar el stop en rojo. Y muchos van a estar cruzando en verde, entonces lo van a agarrar en medio y lo van a destrozar. Entonces una persona pone su vida en sus manos cuando decide no obedecer las leyes y los mandamientos. Exactamente eso es lo que Dios está diciendo. Si ustedes guardan mis mandamientos, yo los voy a bendecir. Si ustedes no guardan mis mandamientos, entonces lo único que van a acarrear es maldición y destrucción. Entonces, vamos a ver en el mismo capítulo 14 y en el verso 21 lo que la palabra de Dios dice ahí. Y ahí dice en el verso 21, y dice, y el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense qué grande promesa que Dios nos hace. Fíjense. Dice ahí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjense qué bonita promesa, qué bonita palabra. Pero fíjense, una sola manera para que nosotros hagamos un contacto con Dios es a través de una señal, es a través de una acción, guardando los mandamientos de Yahweh. Fíjense. Ahora vamos a ir al libro donde comenzamos en Isaías. Vamos a ir al libro de Isaías y vamos a estar viendo en el capítulo 56 lo que vimos ahí. Si mucha gente puede decir, bueno, pero esa promesa no es para nosotros, esa promesa es para Israel. Y vamos a ver ahí que la Biblia nos enseña, mientras estuvimos leyendo ahí, y dice ahí que los extranjeros que guarden mi pacto, yo los bendeciré. Fíjense. Vamos a ver ahí. Capítulo 56, y vamos a comenzar a leer desde el verso 1 y vamos a terminar ahí en el verso 8. Y dice ahí, así dijo Yahweh, guarda derecho y hace justicia, dice, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre, dice, que lo abraza, que guarda el día de Shabbat para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartaré totalmente de Yahweh, de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, yo soy árbol seco, porque así dijo Yahweh, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, dice, y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor, dice que el de hijos e hijas, nombre perpetuo, les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Yahweh para servirle y llamen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, dice, a todos los que guarden el día de Shabbat para no profanarlo, dice, y abracen mi pacto, yo, dice, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, dice, aún juntaré sobre él a sus congregados. Bien, vamos a ver aquí en el verso 6, y dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, y a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Fíjense, abracen mi pacto. Fíjense, porque les dije, vamos a hablar sobre el pacto y vamos a ver si guardamos el pacto o no guardamos el pacto. Y ya vimos que para guardar el pacto se necesita una señal.
Una señal. Si no guardamos el pacto, entonces significa que no somos salvos, porque yo creo exactamente que no nos vamos a salvar si no guardamos el pacto. Porque podemos ver lo que le pasó a Israel, y vamos ahorita, más adelante vamos a estudiar un poco sobre un juicio que vino sobre Israel, porque desobedecieron uno de los mandamientos. Uno de los mandamientos desobedecieron, y Dios destruyó a unas cuantas personas ahí. Pero primeramente yo quería que vieran aquí en esta parte que hay un pacto, y dice: abracen mi pacto. Y en el verso 7 dice: yo les llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice, porque no vamos a quedar hasta ahí. Y quiero que veamos aquí en este verso 7 que estamos leyendo, y dice aquí, dice: y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Fíjense, para todos los pueblos, para todas las naciones. ¿Ves? Ahora sí dicen ustedes: bueno, pero ya no está el tiempo de los levitas ni de los sacerdotes y no hay templo. Entonces, ¿cómo vamos a ofrecer sacrificios? Y entonces, como mucha gente dice: bueno, yo ya me libré, ya nos libramos y ya no tenemos tampoco ni que diezmar. ¿Ves? Ok, pero vamos a ver la realidad. Yo les dije, vamos a ver las escrituras, porque realmente solamente una cosa cambió. El sacerdocio sigue vigente. Las ofrendas siguen vigentes. Fíjense, el sacrificio de animales llegó hasta un punto donde tenía que terminar, porque el Mesías ofreció un sacrificio para siempre que fue perfecto. Ahora fíjense, ¿cómo es que nosotros ahora seguimos ofreciendo sacrificios? ¿Cómo es eso? Mucha gente dice: bueno, yo ya no tengo que hacer nada porque vivo bajo la gracia. Y yo les estoy diciendo que si no guardamos el pacto, no vamos a ir a ningún lugar, no vamos a ir al reino de Dios. Y para eso yo quiero que veamos el libro de los Romanos, y vamos a ver en el capítulo 12 lo que la Biblia dice ahí. No soy yo quien está componiendo esto, es Dios. Yo les dije que Dios nos guíe a través del poder de su Espíritu Santo y que nos enseñe su palabra. Y vamos a ver en el capítulo 12 lo que la palabra de Dios dice ahí. En este capítulo 12, el apóstol Pablo, o Shaul, quien nos da este mensaje inspirado a través del poder del Espíritu Santo, y vamos a ver lo que la palabra dice ahí. Fíjense, y dice ahí, primer verso, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vamos a quedarnos hasta ahí solamente. Y pónganse a ver si los sacrificios quedaron abolidos o que quedaron clavados en la cruz. Y dice ahí, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Yahweh, que es vuestro culto racional. Fíjense. ¿Cómo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Presentarse. Dice presentarse. Dice aquí. Dice: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo es que una persona va a llegar a la consagración? ¿Cómo es que una persona va a llegar a la santidad? Si la Biblia dice que nos santificamos por su palabra. Si los salmos, el Salmo 19, verso 7 dice que toda la ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo es posible que haya mitos y haya muchas cosas que se están diciendo por ahí que son una mentira? Que la ley es atadura, que la ley quedó abolida. Si dice el Salmo 19, en el verso 7, que toda la Torah, que toda la ley es perfecta y convierte el alma. Ahora, como yo les dije, ¿qué es lo que nos va a santificar? ¿Qué es lo que nos lleva a la santidad? Los mandamientos, la palabra de Dios.
es lo que nos va a santificar. Necesitamos obedecerla. Dice aquí, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. ¿Verdad que podemos ver aquí que no se han terminado los sacrificios? Los sacrificios cambiaron solamente. Por ejemplo, fíjense, lo que se hacía antes, se agarraban los corderos o las palomas y todo esto que se ofrecía en sacrificio se agarraba y se llevaba al templo y se ofrecía. Fíjense. Ahora ya no hacemos eso, ya no agarramos los corderos y las palomas o las tórtolas y las llevamos a ofrecer en sacrificio. Ahora Dios está diciendo, quiero que vosotros se presenten en sacrificio santo. ¿Cómo? No entendemos cómo nos vamos a presentar en sacrificio vivo y santo. Que no el Espíritu Santo vino sobre los 120 que estaban reunidos en la fiesta de las 7 semanas. En la traducción que hay del Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo esos hombres? Ahora yo les voy a decir ahí que cuando se lee en el libro de los Hechos, dice que el Mesías dio mandamiento. ¿Cuál fue el mandamiento? Él dijo, vayan y esperen, entren en ayuno y entren en oración para que se cumpla la promesa del Padre y venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Verdad que no les dijo, váyanse por ahí a los restaurantes y váyanse de pesca y agárrense un montón de pizzas y esperen ahí? ¿No? ¿Cómo una persona se va a consagrar? ¿Cómo una persona se va a entrar en santidad? El Mesías dijo, Yeshua dijo, velar y orar. Velar y orar. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos viendo aquí, ¿verdad?, que no ha terminado el sacrificio porque seguimos haciendo sacrificios. En aquel tiempo se sembraba grano, se criaban animales y luego se llevaba el sacrificio. Pero ahora Dios está diciendo, no, yo quiero que ahora tú vengas en sacrificio santo y agradable delante de mí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el Padre ahora ha abierto las puertas por Yeshua el Mesías para que entremos a su reino y a su trono. ¿Cómo vamos a entrar al reino y a su trono? Él está hablando espiritual. Pueden venir a mí a través del Mesías. Pero ¿cómo vamos a ir a través del Mesías al Padre? Si vivimos en un mundo de pecado y estamos agarrados del pecado y amamos el pecado, ¿cómo vamos a ir a la presencia del Padre? No lo vamos a poder hacer. Necesitamos entrar en santidad. Y para eso se necesita un sacrificio. ¿Cómo es que, fíjense, el alma se aflige? ¿Cómo es que el espíritu se aflige del hombre? Entrando en ayuno. Cuando una persona entra en ayuno, está entrando en una aflicción. Es la única manera. Es un sacrificio. Si no hacemos eso, vamos a estar yendo por caminos equivocados. Vamos a regresarnos, vamos a ir otra vez a Éxodos. Y ahora vamos a ir al capítulo 32 de los Éxodos. Y vamos a ver ahí algo que costó muy caro por desobedecer uno de los mandamientos del Eterno Elohim. Y si ya están ahí, vamos a ver ahí la historia del becerro. El becerro de oro. Fíjense, y este problema que tenemos aquí en la tierra, solamente se trata de adoración. Se trata a quién adoramos y cómo lo adoramos y en qué día lo hacemos. Porque Satanás quiere ganar esta guerra. Esta guerra comenzó desde el huerto del Edén. Y Satanás está trabajando mucho, ha trabajado mucho para desviar a los creyentes en el eterno Adonai. Fíjense, vamos a leer esta historia y luego vamos a descubrir cuál fue el pecado más grande que se cometió aquí, en el segundo mandamiento. Y dice ahí, dice en el verso 32, dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba, dice, en descender del monte, se acercaron, dice, entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.
Y Aarón les dijo, dice, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron, dice Aarón. Y él les tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, dice, y hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente, dice, madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó, dice, a regocijarse. Entonces Yahweh dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, dice, y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio, dice, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense, vamos a detenernos aquí, vamos a ver en este verso 4. Ese es uno de los grandes problemas. Fíjense, como yo les dije, toda esta lucha se trata, si vamos a creer lo que el eterno Adonai, Elohim, Yahweh, ha dicho en su palabra, y si nosotros vamos a decir, ¿en verdad quisiste decir lo que dijiste? ¿En verdad era en serio lo que dijiste? No quisiste decir eso. En el verso 4 la Biblia dice aquí en este verso 4, y dice, y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición, dice, dioses, dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Yahweh. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Fíjense, una de las cosas que les voy a decir. Israel, el pueblo de Israel, algo parecido a lo que se está haciendo ahorita. Ellos, como vieron que Moisés no venía, Moisés era un mediador. Ellos tenían a Moisés como un mediador entre ellos y Dios. Entonces, como ellos dijeron, bueno, Moisés, no sabemos qué pasó, yo creo que se murió porque no ha regresado, han pasado 40 días y yo creo que ya se murió. Entonces, necesitamos ahora otro mediador. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Como tenían eso en su cabeza, de que habían visto tantos ídolos en Egipto, ellos pensaron en hacer un becerro de oro. Fíjense. Ahora, una de las cosas que ellos estaban haciendo, que ellos no estaban haciendo algo malo. Ellos pensaban en ellos que no estaban haciendo algo malo. Fíjense. Ellos pensaban que estaban bien. Fíjense. Uno de los grandes problemas que hay es que Dios está diciendo en el segundo mandamiento, no te harás imágenes y las adorarás. Y si quieren vamos a Éxodo 20 para ver eso. Vamos a ver eso, vamos a ver la pena que hay, el castigo que hay. Y vamos a Éxodo 20 y a ver el segundo mandamiento para que veamos qué tan crítica está la cosa en todo esto. Y dice ahí, en el verso 3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es lo que dice Éxodo 20 en el verso 3. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen en ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo,
ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy, dice Yahweh tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y otra vez Dios vuelve a recalcar y a decir, y hago misericordia con los que guardan mis mandamientos. Por violar el segundo mandamiento, fíjense, vamos a ver, aquí otra vez en Éxodo 32, fíjense, por violar este mandamiento, Dios estuvo a punto de destruir todo Israel. Yo les voy a decir, ¿cómo es posible? Porque Dios nos está diciendo que si lo amamos tenemos que guardar sus mandamientos. Es la única manera y es la única señal que hay entre nosotros y Dios. Es la única relación. Si lo amamos vamos a guardar los mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el Shabbat? Con el día de reposo. ¿Por qué la gente está adorando en el día primero, que esta es una ordenanza instituida por el hombre, un hombre que cree en la adoración del sol? ¿Por qué los creyentes están yendo en algo que un hombre está ordenando y que vemos que no es bíblico? Podemos ver aquí que por violar el segundo mandamiento, Dios está a punto de destruir todo Israel. Fíjense, ahorita vamos a ver más adelante. Pero una de las cosas que yo veo mientras estoy leyendo estos versos es que el pueblo de Israel, ellos están viendo que esto es normal, que esto está bien. Eso es lo que el cristianismo dice. Estamos bien, nos movimos al día primero, pero estamos adorando a Dios en un día pagano, en un día del sol. Estamos adorando a Dios y eso está muy bien. Ok, el pueblo de Israel está adorando a Dios a través de un toro y ofreciendo, dice aquí, holocaustos de paz. Y ellos están regocijando porque piensan que eso es lo correcto. Mientras Dios ha dado mandamientos y leyes para regir a su pueblo y enseñarles sobre santidad. Y podemos ver aquí que el pueblo dice, estamos muy bien. Fíjense. Ahora, una de las cosas, vamos a ver en el verso 8. Verso 8, y dice ahí. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Dice, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Ah? Fíjense que el gran problema que hay aquí es de adoración. Si una persona se mueve de los días que Dios ha dicho, este es el día que yo quiero que vengan a mí. Yo quiero que vengan a mí en el día de reposo. Es un día consagrado, santificado. Y es la señal que hay entre Dios y nosotros. Es la única señal. En Shabbat, Dios dice, reposa, entra en meditación, aflige tu alma, reconoce tus pecados, arrepiéntete y busca mi rostro, mi bendición. Si nosotros pensamos igual que el pueblo de Israel, nos vamos a mover y vamos a buscar otro día porque alguien dijo, este día también está consagrado y santificado. Y Dios está de acuerdo con esto. Vamos a caer en un juicio. Y vamos a seguir leyendo más adelante para ver lo que Dios decide y determina. Dijo más Yahweh a Moisés, yo he visto a este pueblo, dice, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Dice ahí, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, dice, y de ti yo haré una nación grande. Bendito sea nuestro Dios eterno Elohim, en el nombre de su Hijo Yeshua HaMashiach,
y en el poder de su Espíritu Santo, que nos ha conservado y que nos ha dejado, pero no sabemos las consecuencias y el mal que vendrá. Que Dios nos ayude a todos los creyentes que creemos en Él y que pensamos que estamos bien delante de Él. Mientras leemos las Escrituras podemos entender y podemos encontrar que las cosas no son así. Si nosotros no estamos guardando los mandamientos con el amor que Él espera de nosotros, con la obediencia. En esta parte, la palabra de Dios dice aquí, le dice Dios a Moisés: ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Más adelante, fíjense, dice ahí, porque quiero que vean que hay algo bien importante que Dios siempre utiliza en medio de una situación donde está a punto de venir una destrucción, un juicio de Dios. Se necesitan personas que oren, se necesitan personas que se entreguen a Dios, se necesita que haya personas entregadas a Dios y que amen a Dios y que oren por todos aquellos que violan las leyes y los mandamientos, para que Dios no los destruya. Dice aquí en el verso 11, dice: entonces Moisés oró en presencia de Yahweh, su Dios, y dijo: oh Yahweh, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con gran mano fuerte? Porque han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en el monte y para, raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira, dice, y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahweh se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en sus manos las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, dice, y la escritura era escritura de Dios, dice, grabada sobre las tablas. Y fíjense, para que entendamos cuál es el pacto de Dios que está escrito en las 2 tablas, son los mandamientos. Ese es el pacto de Dios que hace con su pueblo. El pacto de Dios lo único que hace, nos da disciplina, nos santifica y nos aparta del pecado, nos aparta del mal. Porque fíjense, mientras estamos leyendo esta historia y yo les estoy explicando que se violó el 2.º mandamiento y Dios está a punto de destruir más de 1 millón de personas que salió de Egipto. No habían pasado ni 40 años porque Dios ya había tomado una decisión. Apenas estaban en el monte del Sinaí y habían recibido los mandamientos cuando Dios ya había decidido acabar con esta gente. Fíjense, por cambiarse, por dejar uno de los mandamientos. Entonces, si ahora el pueblo está yendo en pos de un hombre que se levantó y que dijo que el día 7º se iba a transferir al día 1, y en el día 1 todo el mundo tenía que adorar. Han pasado cuántos siglos y la gente se ha quedado cómoda y tranquila siguiendo la doctrina y la enseñanza de una falsa religión. ¿Qué es lo que Dios hará con un pueblo rebelde y duro de servir? ¿Qué hará? Mientras estábamos orando, yo les dije: gracias al Eterno y gracias a Yeshua el Mesías, que está delante del Padre como sacerdote, clamando y orando por el pueblo, por los creyentes en el Mesías aquí en la tierra.
Mientras el pueblo aquí en la tierra está yendo por donde quiere. Porque una de las cosas que yo encuentro es que todos tienen una teología y todos la están defendiendo. Que las cosas son así, que la doctrina es así, que quién sabe qué. Pero yo les digo que si dejamos la teología y dejamos que Dios, el eterno Adonai, nos hable, las cosas cambiarán. Mientras hemos estudiado este tema y no hemos llegado a la profundidad, yo les digo que reflexionen, que oren. Y la palabra de Dios dice Yeshua el Mesías, que la verdad te hará libre. Y lo que significa que la verdad destruirá la mentira. Pero si el Espíritu Santo nos convence de que es verdad y de que es mentira, entonces nos vamos a librar y vamos a salir de una falsa religión antes de que Adonai nos destruya. Y una de las cosas que yo les voy a decir mientras ustedes ven los videos, yo les digo, oren, entremos en oración. Son tiempos difíciles y la Biblia dice, el Mesías dijo que antes de su venida la gente estaría viviendo como en los tiempos de Noé. Para entender cómo vivían en el tiempo de Noé, tenemos que ver historia, qué hacían en el tiempo de Noé. Totalmente se habían apartado de Dios y no querían nada con Dios. En este tiempo está pasando lo mismo. Que Dios los bendiga. Amén.